El tema que vamos a hablar ahora se llama la prioridad que tenía la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Al hablar de la prioridad que tenía la iglesia primitiva, vemos que la mayoría de discípulos que estaban con el Señor Jesús eran hombres empresarios, pobres pero empresarios. ¿Cuánto lo creen? Pedro era pescador. A la vista de cualquier ser humano solamente era un pescador, pero él tenía muchas barcas y muchos empleados que pescaban con él. Muchos le seguían, hermano, a Jesús. Hombres como Mateo, que era publicano, llamaban Leví. Nicodemo también, que era un principal entre los 70 que había en el Sanedrín. Era un hombre muy inteligente del tributo público. Gente, hermano, que cuando Jesús los llamó a ellos, hermano, dejaron amistades buenas. Ellos dejaron trabajos buenos por ir detrás del Señor Jesús. ¿Cuánto lo creen? Y su vida fue, hermano, tremenda. Ellos sabían que era mejor tener el conocimiento de Cristo que tener el conocimiento de esta tierra. Entonces llegaron a tener dentro de ellos una prioridad bastante importante, que era Jesús. ¿Cuánto lo creen? Que nuestra prioridad, a pesar de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, también tiene que ser cristocéntrico nuestra prioridad, porque somos discípulos de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Ahora, para entrar de lleno a la predicación, quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 33 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí, que por fe conquistaron reinos. Fíjese, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tremendo era esto, hermanos. A leer el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante, nos damos cuenta de que Juan, el apóstol amado del Señor, cuando tiene la profecía del Señor allá en la isla del Patmos, llamado, hermano, la isla de Patmos significa en el griego soledad. Y ahí oye la voz del Señor que le dice: Juan, sube acá. Y cuando él sube hasta el tercer cielo, oye la voz de uno de los seres vivientes que había ahí y le dice: Juan, ven y mira, te voy a mostrar esto. Y comienza a mostrarle cosas terribles a Juan. Primeramente le muestra un rollo que tenía el Señor en la mano derecha. Y ese rollo que tenía ahí, óigame, que estaba sellado con 7 sellos, era la voluntad de Dios para este mundo. Entonces, óigame, al llegar hasta
el verso 9 en adelante, ya han salido bastantes jinetes, hay 4 jinetes del Apocalipsis derramando juicio sobre la tierra. Pero cuando Juan llega al versículo 9, él mira las almas de aquellos mártires que habían sido decapitados por causa del testimonio de Dios y por la palabra que ellos habían vivido en esta tierra. Miren qué tremendo esto. Entonces Hebreo también nos dice que algunos fueron aserrados con sierra. Miren cómo entregaron su vida por amor a Jesús. Hermano, óigame, la iglesia primitiva, cuando dio su vida por el Señor Jesús, óigame, entregó el corazón, entregó la mente, entregó toda su vida para el servicio de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se merece la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. No escatimaron su propia vida. Ellos dijeron: no importan los vituperios, no importan las ofensas, muchas veces nos van a apedrear, nos van a matar, pero hay que seguir diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, decían ellos. Y predicaban esa palabra. Miren qué tremendo. Y no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a las amenazas. Hoy la iglesia, a una pequeña ofensa y se van de la iglesia. Una pequeña mirada, el pastor no me saludó, ya no vuelven al culto. Para ellos esa es una gran persecución terrible. Mire qué terrible esto. Pero la iglesia primitiva, óigame, eso no era nada. Ellos se enfrentaban hasta la misma muerte por decir que Jesucristo vive. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. El evangelio es para valientes. ¿Cuántos lo creen? No apto para cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Lo dice Apocalipsis también. Ahora quiero hablar referente a lo que Juan mira en el libro de Hebreos, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante. Él dice de esta manera así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. A pesar de la persecución en el tiempo de Nerón allá en Roma, unos eran quemados, otros eran hermanos discípulos del Señor, seguidores de Cristo, eran llevados a las arenas, a los anfiteatros. Ahí eran, hermanos, ellos reunidos, aprisionados, y cuando los querían castigar, sacaban los leones y los llevaban al centro y ahí eran despedazados, pero nunca le temblaban las rodillas a la hora de dar la vida por el evangelio. Nunca le temblaban las quijadas, óigame, de temor ni de miedo a la hora de dar la vida por el santo evangelio. Porque este evangelio, óigame, nos dice que todo lo que hay en esta tierra es pasajero, pero lo que hay allá en el tercer cielo es eterno. Bendito sea el Señor. Y para allá vamos, aleluya, bendito sea el Señor. Para allá vamos, hermanos, la iglesia del Señor. Y entonces, óigame, qué tremendo esto. Hebreos dice que unos eran aserrados, otros eran muertos a filo de espada. Ahora, lo que me llama bastante la atención es que nosotros no pensamos, nos ponemos a pensar y decimos: no aparece en la Biblia de qué forma murieron algunos. Algunos fueron muertos como Juan el Bautista por predicar el evangelio del Señor. Juan, hermano, el Bautista, el que vino a preparar el camino del Señor, el que decía: haced senda derecha para vuestros pies, porque ya el hacha está a la raíz de todo árbol que no da buen fruto, decía Juan. Hagan senda derecha para sus pies, arrepentidos y convertidos, decía Juan también. Óigame, para que vuestros pecados sean perdonados. Y un día se enfrenta al rey Herodes y le dice: la mujer que tú tienes no es tu mujer, arrepiéntete. Óigame, y eso no le causó muchas gracias al rey. Y un día estaba con las Herodías por ahí y su suegra, bailando, danzando, y óigame, aquella mujer le dijo: mira, pídeme todo lo que quieras que yo te lo doy. Y aquella mujer le dice al rey Herodes: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y me la traen aquí, dijo. Y como el rey había prometido eso, ya no se podía echar hacia atrás. Tenía que matar a Juan el Bautista. Óigame, estaba preso.
Óigame, pero había una palabra poderosa de parte del Señor. Él dijo: no ha nacido en la tierra otro como Juan. El que es como Juan, decía él, es más pequeño que Juan, porque este es grande, decía Dios. Bendito sea el Señor. Óigame, Juan no se ganó, hermano, el reino de Dios con títulos. Hoy, hermano, usted va a ver a los pastores y evangelistas y profetas, grandes títulos y pancartas, el gran apóstol, óigame, y no han sufrido ni para nada en el evangelio. Usted entra a la oficina y quieren que hasta pedir permiso para hablar con ellos ahí. Hable primero con la secretaria si quiere hablar con el pastor. Así es la vida hoy, orgullosos. El evangelio es de gente humilde, ¿cuántos lo creen? Gente, hermano, que tiene a Cristo, hermano, que el Señor dijo: sean mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, decía el Señor. Mire qué tremendo esto. Luego, después de la muerte de Juan el Bautista, óigame, no era el llamado de él, óigame, predicar otra cosa, sino el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero, óigame, le dijo toda la verdad al rey Herodes y por eso murió. Después de eso, óigame, hacia adelante, más adelante, en el libro de los Hechos, muere otro hombre llamado Esteban. Fíjese bien, este Esteban comienza a predicarle a los judíos que habían en su tierra y a decirle de que la tierra que era de Abraham le pertenecía a la iglesia primitiva también, por haber creído en Cristo Jesús, aquel que resucitó. Óigame, y la gente remachaba los dientes, no soportaban a la sabiduría que hablaba Esteban. Óigame, de repente las pedradas le caían y Esteban cae ahí, óigame, y vea hacia el cielo y dice: yo veo al Hijo sentado a la diestra del Padre, decía él. Y decía: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, decía. Esteban tenía como prioridad principal, tenía las cosas eternas que están en los cielos. Él veía a Cristo sentado a la diestra del Padre y decía: para allá voy, decía Esteban. Mire qué tremendo. Así morían algunos mártires que habla el apóstol Juan allá en Apocalipsis también. Después de eso, hermano, el rey Herodes, después de la muerte de Juan el Bautista y de Esteban, oiga, el rey Herodes mata a otro hombre que se llama Jacobo. Este hombre era un gran seguidor de Cristo. Fue otro hermano que llevó la segunda, se le puede llamar como la segunda corona de mártir hacia el cielo, presentarla. Juan, en el libro de Apocalipsis, comienza a ver todo eso allá. Y las almas dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de la muerte que nos han dado? Y el Señor decía: descansen un poco de tiempo hasta que sus consiervos vengan a este lugar donde ustedes están. Y le dan vestiduras blancas. Y óigame lo que pasa ahí. Le dan vestidura blanca, lo que significa pureza y santidad en la iglesia del Señor. Y valentía. Y algo más sucede. Luego Hebreo dice, hermano, que muchos fueron aserrados a filo de espada. Ahora es necesario notar el tiempo que ha pasado todo eso. Nosotros nos podemos a pensar lo que Juan habla en el libro de Apocalipsis. Esteban se conoce como uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia primitiva. Fue apedreado en Jerusalén y fue el primer mártir cristiano. Pedro, óigame, al llegar a Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos 2 extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión de la cruz de Andrés. Hay una cruz, hermano, que está en forma de X. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Él dijo: yo no soy digno ni de morir como murió mi Cristo Jesús. A mí mátenme, dijo Pedro, con la cabeza hacia abajo. Pero nunca le temblaban las rodillas a la hora de dar la vida por el Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que quiere el Señor. Verdaderos creyentes que den hasta la vida por el Evangelio. No, hermanos, que a veces solo porque me tropecé, ya no vamos al culto.
Ya no queremos seguir el evangelio solamente porque una hermana me malmiró o cualquier cosa. Siempre decimos que estamos perseguidos dentro de la iglesia. Eso no es persecución. Persecución es lo que tuvo la iglesia primitiva y lo que viene entre pocos días para la iglesia. Entonces, hermanos, sabrá lo duro que es en esta tierra, pero sabrá lo bonito que es estar delante del Señor. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta. Ahí estaba el discípulo Marcos, joven, llega a predicar allá en Alejandría y ahí también muere arrastrado por caballos hasta que lo matan. Otro discípulo del Señor, Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44, según la historia de la era cristiana, por predicar también el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que esta gente, hermano, no le tenía miedo al mundo. Hoy hay cristianos bien pasivos, hay cristianos activos y hay cristianos pasivos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Cristiano pasivo o cristiano activo? El cristiano pasivo es, hermano, aquel que yo voy el domingo y si puedo voy, hermano, entre semana, y si no, no voy. ¿Vale? Ahí llego. De repente lo ve usted una vez al mes y ya no lo vuelve a ver nunca. Ese es un cristiano pasivo. El cristiano activo es aquel que dice: yo tengo hambre de oír palabra de Dios, yo quiero leer, yo quiero orar, quiero cantar, yo quiero que sea barrer la iglesia, yo quiero hacer algo para el reino del Señor, pero sobre todo predicar el santo evangelio del Señor en las calles. Bendito sea el Señor. Ese es hambre por el evangelio de un buen seguidor de Cristo. Si viene la policía, no importa, no le tenga miedo a nada ni a nadie, que nadie nos va a matar en esta tierra. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Esa era la iglesia primitiva que tenía, hermano, óigame, al Señor Jesucristo como una prioridad principal en su vida. Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos, ve todas esas almas allá. Luego Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Otro discípulo del Señor. Felipe, hermano, era un evangelista terrible. Él salía a las calles a predicar el evangelio y él no le tenía miedo a nada. Ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Se hacían milagros y prodigios. Óigame, en las manos de los discípulos Dios estaba con ellos. Y ahora, la pregunta es: ¿y ahora? ¿No será el mismo Dios que tenían ellos el mismo que está con nosotros? Yo sigo diciendo que el Dios de Felipe es el mismo que está con nosotros. Jesús, el de Pedro, es el mismo que está en este lugar. Solo que ellos quieren ver una iglesia activa, viva, que alabe y glorifique al Señor en las buenas y también en las malas. Bendito sea el Señor. Esa es una iglesia, hermano, que alaba y glorifica al Señor sin importarle las consecuencias. ¿Cuánto alaban a Dios? Bartolomé, otro discípulo, fue el primer misionero que fue a la India y tradujo el evangelio en hindú, propagándolo por aquel país, y fue cruelmente azotado y luego crucificado por los fanáticos idólatras que había en ese país. Mire cómo muere este hombre, también Bartolomé. Juan lo ve allá clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengarte de todo lo que nos han hecho? Espérense un momento. Les dan vestiduras blancas y les dice: esperen, que falta completar el número. Para estos tiempos significa, hermano, de que lo que viene, hermano, una gran tribulación a esta tierra, donde los verdaderos discípulos del Señor, hermanos, la mayoría de la iglesia ya se ha ido para esos días, pero los que queden acá son los que van a completar el número que está en Apocalipsis. Eso es tremendo. Usted ha oído de Tomás, otro discípulo del Señor, llamado también Didimo, predicó el evangelio
patria, y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza en su costado y así muere Tomás. Luego está Lucas. ¿Han oído ustedes de Lucas? ¿Quién era Lucas? Lucas era un escritor, discípulo del apóstol Pablo, médico también, que dejó, hermano, hasta todo lo que era de médico por seguir era como el periodista que tenía el apóstol Pablo. Era un hombre, hermano, que nos trajo el relato del libro de los Hechos y el libro de Lucas. ¿Cuánto adoran a Dios? Qué tremendo esto. Luego, Lucas, hermano, se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras allá en Grecia. Miren qué tremendo esto. ¿Cómo mueren los? Luego tenemos a Santiago, el hijo de Alfeo, que habla la Biblia. Y este fue crucificado también boca abajo allá en Egipto. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Luego está el otro Santiago, que le llamaban el justo. Según los historiadores, hermano, el justo, Santiago, conforme a un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde un pináculo y fue después muerto a garrotazos, mientras él se arrodillaba y hacía oraciones por sus verdugos. Así muere Santiago el justo. Luego aparece otro hombre que se llama Judas, llamado también Lebeo o Tadeo. Fue crucificado allá en Edesa, en Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Pero dice que antes de eso él les predicó un mensaje también del arrepentimiento y perdón de pecados. Aún de ver las amenazas que le hacían y que le decían que lo iban a bajar de cabeza hacia abajo, lo iban a tirar, él decía: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Parece que esta gente, hermano, sentían aquel deseo de abandonar esta tierra, quizás como muchas veces lo hacemos nosotros. Decimos: Señor, para la vida que estoy viviendo en esto, mejor llévame, Señor. ¿O no ha pensado eso muchas veces ustedes? ¿No han dicho alguna vez: Señor, para la vida que estamos viviendo aquí, si ya mi familia está toda cristiana, pues llévame, Señor, y después que se vayan ellos ya nos vemos? Hay momentos que así sentimos el corazón. Yo creo que esta gente, cuando, hermano, venían las amenazas, ellos decían: si ya se murió Pedro, ya se murió Juan, ya se murió el otro, pues que me maten a mí también, pero no voy a dejar de decirles que se arrepientan de todos sus pecados. Y no les temblaban las rodillas, no tenían miedo, suceda lo que suceda. Ni a los reyes, ni a los príncipes, ni a los gobiernos, ni a las autoridades les tenían miedo. Esa era la iglesia primitiva, llena del poder de Dios. Yo creo que, hermano, Jesús, el mismo de ellos, está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy con ustedes, ahí estaré. Había otro que le llamaban Simón el cananita, de la familia de los celotes. Según él, lo encontraron muerto también. No se sabe nada más de él. Luego aparece otro llamado Judas Iscariote. Él murió ahorcado en las afueras de Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Luego aparece otro Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, que fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Por último tenemos al apóstol Pablo, que al regresar a Roma de un viaje misionero fue aprehendido por orden de Nerón, llevado a prisión, y cuando él estaba en prisión escribía las cartas de Filipenses. Cuando él estaba en prisión tenía un discípulo bastante amado, joven, llamado Timoteo, hijo amado en la fe,
su abuela Eunice, su madre Eloísa. Este muchacho joven amaba a Pablo. Toda su familia amaba a Pablo, incluyendo aquellos que él fue a bautizar en el libro de los Hechos, cuando él, el hermano de Silas, llega un día a la cárcel y lo mete preso ahí adentro a Silas y a Pablo por predicar el evangelio también. Óigame, no tenían miedo. Cuando ellos estaban dentro de la cárcel, cantaban himnos y hacían oración, no sentían miedo ni temor. Y mientras ellos cantaban y oraban, de repente un terremoto, la cárcel, los presos todavía seguían ahí. El vigilante que había ahí, el policía que había ahí, saca la espada y se iba a matar. Pablo logra ver eso y dice: ¡hey! Detente, que todavía estamos aquí, nadie se ha ido ni nos vamos a ir. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, dijo el vigilante. Solamente cree y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo. Aleluya. Y se fue hasta su casa y lo bautizó también. Mire qué terrible esto. O sea que Pablo, hermano, óigame, no le tenía miedo a la muerte. Pasaron los últimos tiempos, hermano. Allá en el libro de Timoteo vemos que Pablo dice: he guardado la fe, he peleado la buena batalla, decía Pablo. ¿Cuántos me están escuchando? Solo me queda la corona de justicia que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, decía Pablo. Ya estaba listo. Pablo, te toca. ¿Dónde está el tronco donde voy a poner la cabeza?, dijo Pablo. Se acerca Pablo y pone la cabeza, lo decapitan. Pero días antes había dicho Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, él dijo. Ausente de este cuerpo, presente el Señor, dijo él. O sea que una vez muriera, estaba presente el Señor. O sea que por eso no le tenemos que tener miedo a la muerte. El mundo que anda por ahí, ay Dios mío, bendito, el tren, el vehículo, las bombas, las guerras, con miedo. El Señor le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también ustedes estén, decía él. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, decía. Qué terrible esto, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren ir allá? Recuerden que lo que hay allá es mejor que lo que hay acá. Así de que sigamos adorando y glorificando al Señor aquí, porque esto es solamente un entrenamiento de lo que haremos allá. Dice que estaba rodeado el trono de Dios con 24 tronos. Ahí estaban 24 ancianos, y cada vez, hermano, que ellos se postraban decían: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. De repente sale uno como cordero inmolado, decía: Juan, ya no llores. He ahí el Cordero de Dios. Él es digno de abrir los sellos. Para que nosotros conozcamos todo eso, hermano, hay que poner a Cristo como prioridad de nuestra vida también. Levántese, por favor, póngase sobre sus pies. Quiero dejar esta palabra en su corazón. Gloria al Señor, hermanos. En la vida, hermano, vivimos muchas amenazas, muchas crueldades, pero algo le voy a decir: el Señor no nos ha olvidado. El Señor tiene un remanente aquí en la tierra que le alaba y le glorifica. Si estamos enfermos, Él nos sana. Si estamos presos, Él nos saca de la cárcel, porque Él tiene un pueblo aquí. Este día, hermano, yo quisiera hacer una oración. Si hay alguien enfermo que se sienta mal de salud, si no hay nadie enfermo, pase, por favor, vamos a orar. Hay alguien que se sienta mal de salud, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios.